Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Un magnicidio conmociona a Ecuador. El candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado en Quito. La inseguridad y el accionar de los cárteles del narcotráfico se apoderaron del país, dejando en evidencia que falló la estrategia del presidente Guillermo Lasso. En Argentina, protestas marcaron la campaña de cara a las primarias. El asesinato de una niña y la muerte de un exintegrante de la extinta guerrilla de las FARC en otra manifestación de izquierdas llamaron a la gente a las calles para pedir acciones concretas contra la inseguridad. Y un paraíso está en llamas. La isla hawaiana de Maui es azotada por incendios forestales que mataron a al menos 50 personas, forzaron a miles más a evacuar y destruyeron miles de hectáreas. Los vientos, la vegetación no nativa y las altas temperaturas estarían detrás de su letalidad. Empezamos en Ecuador. El declive de la seguridad en el país andino tiene un punto álgido con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un atentado en Quito. El aspirante ya había denunciado ante la Fiscalía amenazas contra su vida por parte del grupo narcotraficante Los Choneros y a pesar de las alertas fue asesinado, lo que deja en evidencia la falta de control estatal. Quiero advertirles que las imágenes que van a ver a continuación son perturbadoras. El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de emergencia y ofreció protección a los demás candidatos. Pero las medidas llegan tarde, pues son varios los políticos que han sido asesinados en Ecuador. Esto fue lo que dijo el presidente. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Villavicencio era asambleísta y anteriormente formó una carrera como periodista. Actualmente era el candidato a la presidencia por el movimiento de centro Construye. Su lema de campaña era justamente por un Ecuador seguro. Aseguraba que el país estaba secuestrado por políticos aliados con cárteles del narcotráfico y de la minería ilegal. Prometía que, de llegar a Carondelet, depuraría a la fuerza pública. Un periodista convertido en político, Fernando Villavicencio ganó reputación en los medios de comunicación antes de convertirse en asambleísta. En una de sus investigaciones periodísticas reveló un esquema de pago de sobornos que puso contra las cuerdas al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador de 2007 a 2017. Según sus reportes, el partido de gobierno de Correa, Alianza País, recibió pagos de empresas privadas, entre ellas Odebrecht, a cambio de multimillonarios contratos para obras de infraestructura. Por sus denuncias, Villavicencio fue sentenciado a 18 meses de prisión por injuria contra el entonces mandatario, por lo que se exilió en Perú. En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares. En 2020, cuando Correa salió del poder y su sucesor, Lenín Moreno, se distanció de él, la justicia empezó a actuar en su contra y lo declaró culpable de cohecho y lo sentenció en ausencia a 8 años de prisión junto a otros 19 de sus funcionarios, entre ellos su vicepresidente Jorge Glass. Correa fue condenado en ausencia porque huyó a Bélgica en medio de otra investigación en su contra. Allí reside bajo asilo político. Tras el asesinato de Villavicencio, Correa dijo en redes sociales que Ecuador se convirtió en un estado fallido. Han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Dueles, patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Y afirmó que el caso de corrupción en su contra fue un golpe para impedirle participar en las elecciones presidenciales de 2021. El expresidente denunció ante el Comité Permanente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas supuestas inconsistencias en el juicio que terminó con su condena por corrupción. 7 horas el día anterior con el fiscal aprendiendo. Villavicencio iba escalando recientemente en las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones anticipadas que se celebrarán el 20 de agosto y que fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral luego de que el presidente Lasso disolviera la Asamblea en mayo, después de que ésta inició un juicio político en su contra con miras a su destitución por malversación de fondos. La candidata del correísmo, Luisa González, repudió el atentado, mientras que el candidato indígena, Yacu Pérez, suspendió su campaña. Esto era lo que decían. El asesinato, los secuestros, los sicariatos se han vuelto cotidianos. El terror se ha apoderado de la sociedad.
Siento mucho dolor e indignación por las vidas que a diario se pierden. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio, lo menos que puedo expresar mi solidaridad a sus familiares, simpatizantes, militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral. Los asesinatos a candidatos presidenciales como el de Fernando Villavicencio en Ecuador no son nuevos en América Latina. Colombia y México ya han vivido hechos similares. Esta es la historia. El trágico episodio vivido en Ecuador no es ajeno en América Latina. La historia de la región ha estado marcada por numerosos actos de violencia política, incluyendo el asesinato de varios candidatos presidenciales. Pese a que no era candidato oficial a las elecciones, este político liberal colombiano era uno de los más opcionados para los comicios de 1950. Su asesinato el 9 de abril de 1948 desencadenó el Bogotazo, una oleada de violencia y disturbios en la capital que tuvo un impacto significativo en la historia política de Colombia. José Antonio Remón Cantera fue presidente de Panamá entre 1952 y 1955. En ese mismo año, mientras participaba en las elecciones presidenciales, fue asesinado en un atentado en el hipódromo Juan Franco en la ciudad de Panamá. Luis Carlos Galán fue un político colombiano y candidato presidencial en 1989. Abogaba por medidas enérgicas contra el narcotráfico y la corrupción. Fue asesinado durante un mitin político en Soacha, a las afueras de Bogotá, en un atentado atribuido al Cartel de Medellín. Bernardo Jaramillo Osa fue un líder político y candidato presidencial del partido de izquierda colombiano Unión Patriótica, asesinado el 22 de marzo de 1990, en medio de la violencia política que afectó a ese partido y a otros movimientos de izquierda en el país. Luis Donaldo Colosio fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional PRI en México en 1994, asesinado durante un mitin en Tijuana en circunstancias que aún generan controversia y especulación. Una historia que se sigue repitiendo en América Latina y que da cuenta de los elevados niveles de corrupción, violencia, fallas en el Estado, entre otras problemáticas en la región. Y cambiamos de tema y vamos a Argentina, que vivió una semana de varias jornadas de protestas que terminaron en enfrentamientos con la policía. Primero, la muerte de una niña de 11 años en un robo desató el descontento ciudadano. Morena Domínguez se dirigía al colegio cuando fue robada y arrastrada por dos personas que iban en una moto. Y el segundo hecho se registró durante una jornada de protesta de agrupaciones de izquierda, que terminó en enfrentamientos con la policía. En medio de los choques murió Facundo Morales, un exintegrante de la extinta guerrilla colombiana de las FARC. Dos hechos que marcaron la campaña de cara a las primarias y las seguirán marcando para las presidenciales de octubre, pues según una encuesta de la Universidad de San Andrés, los temas que más preocupan a los argentinos son la inflación y la inseguridad. Inflación e inseguridad, los dos temas que más preocupan a los argentinos en la campaña presidencial. Los argentinos denuncian que el caso de Morena Domínguez no es fortuito y piden acciones concretas del próximo gobierno contra la delincuencia. Yo creo que mucha gente está muy desconforme con lo que está pasando. Me da la sensación que muchos no van a ir a votar. Eso es lo que percibo. Hay mucho descontento y me parece que mucha gente se va a bajar. Ni siquiera el voto en blanco. Creo que va a haber mucha deserción, no van a ir. En 2022, la tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires fue de 4,27 por cada 100.000 habitantes según cifras oficiales. 60,2% de los hechos ocurren en la calle. Y la preocupación aumenta porque los imputados fueron menores de edad. Pero la principal inquietud de los argentinos es la crisis económica. Con una inflación que de enero a junio de 2023 ronda el 50% y una interanual que ya registra un 116%. Me gustaría que más de un político esté acá y vea la realidad de las personas, porque no solamente caminando un barrio, acá hay mucha gente que viene de muchos lugares del país a pedir trabajo, ¿sí? Y se lo pide a un santo, porque no se lo puede pedir a un político. Es lamentable. En un año, Argentina sumó 2 millones de personas consideradas pobres, para un total de 18 millones de personas en esa condición, de acuerdo con registros oficiales.
En Estados Unidos, la isla hawaiana de Maui es el escenario del peor incendio que haya azotado el país. Un reconocido punto turístico que quedó casi reducido a ruinas tras el paso de las llamas que encontraron unas condiciones propicias para propagarse. Vientos, altas temperaturas y hasta una vegetación invasiva se muestran como factores que impulsaron el incendio. Nos lo explica Juan Pupiales. A la izquierda, imágenes del pueblo de Lahaina en la isla de Maui, Hawái, en junio. A la derecha, la misma localidad arrasada por las llamas. Una comparativa que evidencia el desastre que sufre esta población cuyo interés turístico data del siglo XVIII. Aunque el incendio comenzó el martes, los vestigios del huracán Dora y las altas temperaturas terminaron propiciando unas condiciones trágicamente ideales para la propagación del fuego. Esa parte de Maui tiene una nutrida cordillera. Los vientos venían del noreste y eran vientos muy fuertes. Descendían yendo por encima de la cordillera a través de la parte seca y cuando eso ocurre hay aceleración cerca de la superficie. A lo largo de esa semana la isla experimentó una inusual sequía de aproximadamente el 83%. Se las conoce como unas sequías repentinas que consisten en un ambiente sin lluvia tan caluroso que la atmósfera absorbe la humedad de las plantas y de la superficie, haciendo más probable la aparición de incendios. Además, otros expertos advierten del papel de la vegetación invasiva. Las islas de nuestro archipiélago han sido invadidas por plantas propensas al fuego desde todo el mundo. Ahora tenemos estas especies invasivas que se han trasladado a esas tierras rurales sin uso. El problema es grande, hablamos de 1 millón de acres. Y eso es grande para una isla pequeña, es el 26% de nuestro estado. Aún se desconocen las causas exactas de este incendio, una tragedia que se une a la lista de las otras calamidades que la emergencia climática ha dejado por el mundo. Y finalizamos en Bogotá con la Gala Estrellas de la Danza, que reunió a los máximos exponentes del ballet a nivel internacional. La invitada especial del evento fue la prima bailarina del Berlin State Ballet, Yana Salenko, quien visitó Colombia por primera vez. Ella, junto a artistas de Ucrania, Cuba, Corea del Sur, Argentina, Italia, México y Colombia, engalanaron las tablas del Teatro Colsubsidio gracias a la gestión de la Compañía Colombiana de Danza. Gracias por acompañarnos en Aquí América. En la producción estuvo Jesús David Contreras. Sigan en sintonía. Enlace del Cono Sur.